Quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos, para poder leer este pasaje. Y vamos a leerlos, por favor, ve siguiéndome con tu vista. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Puedes tomar tu lugar. Esta historia nos recuerda a algo completamente diferente de lo que vimos, a lo que vimos en las semanas pasadas. Y me recuerda a mí en lo particular, hermanos, una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos vivía en una posición totalmente neutral ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no querían entrar y observaban los conflictos en Europa y en Asia y se mantenían al margen. Pero muchos, o para muchos, la distancia geográfica era una especie de escudo, ¿verdad? Estamos bastante lejos, no pasa nada. La nación vivía en comodidad, en ingenuidad y en descuido. Pero todo cambió la mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando la base naval de Pearl Harbor fue atacada en una emboscada ejecutada con brutalidad y sorpresa por Japón. En solamente 2 horas, más de 2.400 soldados murieron y toda la seguridad nacional y el curso de un país próspero fueron sacudidos. Al día siguiente, el presidente Franklin Roosevelt declaraba la entrada de la nación en la guerra. La neutralidad había terminado. El pueblo vio amenazada su libertad y se unió a la batalla para defender su país con fuerza y con determinación. Y gracias a ello, la Segunda Guerra Mundial terminaría en una dirección histórica favorable para la sociedad occidental. Y así como esta historia de Pearl Harbor fue un punto de inflexión para Estados Unidos, hermanos, donde una nación entera cambió su postura de estar indiferentes y en neutralidad, ahora en Éxodo vamos a ver un momento similar para el pueblo de Israel. El pueblo que había recién salido de Egipto unas semanas atrás, que está caminando en el desierto y siendo provisto abundante y generosamente por Dios, sin conflicto con otros pueblos y concentrados en sus propios asuntos, ¿verdad? Tal vez demasiado concentrado en sus propios asuntos. De repente, el enemigo Amalec ataca. Israel no lo esperaba y sin estar preparados entran en la primera guerra de su historia. Para el pueblo de Dios, en todo tiempo, debemos recordar que los ataques, tanto visibles como invisibles, llegan muchas veces cuando estamos cómodos, cuando estamos descuidados o concentrados demasiado en nosotros mismos. Y así como Israel, la iglesia hoy es llamada a darnos cuenta, hermanos, que no podemos vivir en una posición neutral, descuidada o pasiva ante la realidad de los constantes ataques del enemigo. Este mundo, hermanos, para el creyente es una batalla real, diaria.
los enemigos de nuestra alma, Satanás, el mundo y su corriente, y la carne, están en guerra constante contra nosotros. Yo quiero que recuerdes que hace 2 semanas vimos que el pueblo de Israel tentó al Señor y altercó con Moisés en Refidim. Y en una reacción mayor de temor, fue revelada su gran incredulidad en el corazón. Y aún en medio de esa contienda y de esa demanda, el poder y la bondad del Señor una vez más se hicieron presentes de manera milagrosa. Y el Señor les provee agua de la roca en Horeb. Pero ahora, el Señor comenzará a mostrarles una nueva realidad. Una realidad de dependencia de su poder y autoridad. De enfrentar retos internos entre ellos mismos, siendo probados para confiar en la provisión de Dios, ahora enfrentarán retos externos con un enemigo que quiere destruirlos. Pero el Señor seguirá fiel a su pacto y se va a revelar como el poderoso protector de su pueblo, dándole la victoria al pueblo mientras pelea dependiendo de él. La propuesta de este mensaje para nosotros hoy, hermanos, es esta. Enfrentemos a los enemigos de nuestras almas peleando juntos, dependiendo del Señor. Enfrentemos a los enemigos de nuestra alma peleando juntos, dependiendo del Señor. El título de este mensaje, hermanos, es El pueblo de Dios llamado a la guerra. Y vamos a verlo en 3 puntos, empezando por el primero, que es la realidad del enemigo y la respuesta de ataque. Nuevamente quiero leer con ustedes el versículo 8, un sencillo versículo que nos da a conocer este enemigo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Hermanos, Amalec fue nieto de Esaú, ese hermano de Jacob, que desde entonces había hostilidad entre ellos y podemos entender la hostilidad manifiesta en ese momento. Amalec era un pueblo nómada, habitante del desierto, guerrero, sumamente despiadado, que vivían atacando y atracando también a otras poblaciones y saqueando sus riquezas. Aunque el texto no nos da detalles de la razón del ataque, quizá ellos escucharon que un gran pueblo como Israel, lleno de exesclavos, sin conocimiento militar, sin armas, llenos de recursos, estaban ahí listos para ser atacados. Y los emboscan en Refidim, donde hace 2 semanas vimos que el Señor los había llevado a su pueblo donde no había agua. Y ahí justamente enfrentarían una gran tragedia. Hermanos, Amalec no avisó. Amalec no hizo una declaración de guerra. Muchas naciones alrededor se habían enterado y se habían asombrado y habían temido del pueblo de Israel y su Dios, que había no solamente liberado a su pueblo de Egipto, sino que había derrotado al ejército más poderoso del mundo. Muchas naciones temían de eso. Pero déjame decirte que a Amalec le importó 2 cacahuates eso. Eso no viene en la Biblia por si quieres buscarlo. Pero básicamente lo que te estoy diciendo es, Amalec no tuvo temor, no tuvo consideración y ellos atacaron por sorpresa. De hecho, Deuteronomio 25, 17 al 18, el Señor mismo le recuerda al pueblo de Israel lo que Amalec hizo. Aquí hay detalles de esa primera guerra. Le dice el Señor, acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino? Y noten esto. Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Amalec atacó en el momento de mayor vulnerabilidad, hermanos. Fue directo al grupo más rezagado. La frase atacó por la retaguardia significa literalmente que desbarató la parte posterior de este grupo de personas. Tal vez era un grupo de ancianos, mujeres, tal vez había niños ahí, o tal vez había hombres heridos o fatigados que en aquel momento tal vez estaban tan ocupados en la demanda y en la contienda que se les olvidó descansar y se les olvidó tomar agua bastante bien, ¿verdad? No lo sabemos, pero ahí había un grupo de personas rezagadas
que fueron presa de este ataque. Hermanos, este es el pueblo de Amalek. Este es el tipo de enemigo que habrá de perseguir a Israel deseando destruirlos. Y para nosotros hoy Amalek representa este enemigo constante del pueblo de Dios de todas las épocas que se opone y que no teme al Señor, deseando destrucción para el pueblo de Dios. Y hermanos, eso es particularmente cierto todavía en nuestro tiempo. Hoy para nosotros, como el pueblo de Dios en su iglesia, también los enemigos de nuestra alma, que son Satanás, este mundo y nuestra carne, nos atacan por sorpresa y nos emboscan en los lugares donde estamos cansados. Como dice Primera de Pedro 5, nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte que los más vulnerables a ser devorados son los cansados, los cómodos, los ensimismados, los que se van rezagando y aquellos que son bien neutrales con esos enemigos. Estos ataques por la retaguardia llegan muchas veces de formas no tan claras, no tan evidentes, sino no serían por sorpresa, ¿verdad? En una tentación menor en tu vida, en una idea atractiva pero no agradable al Señor, o tal vez en una libertad que tú tengas derecho a tomar, dado que eres muy maduro en el Señor. Incluso tolerar un pecado secreto que tú piensas que puedes controlar y que no habrá consecuencias, o simplemente algo que te distrae de tu avanzar en crecer al Señor. Algo que no es malo, pero simplemente es una distracción de estar fortaleciendo y creciendo tu vida espiritual en el Señor. Yo quiero preguntarles en esta mañana, antes de seguir con el siguiente punto, dentro del mismo punto, más bien dentro de esta misma primera parte, es ¿en qué posición estás tú hoy en tu vida espiritual? ¿Estás en una posición neutral, cómoda o ingenua incluso en tu posición hoy? ¿Te encuentras tal vez debilitado, rezagado dentro del pueblo de Dios? ¿O vas al frente? ¿O vas alerta? ¿Sigues alerta hoy? Hoy te levantaste en la mañana y dijiste, hoy todavía tengo que estar alerta de mis propios deseos en mi carne. Y hombres que están el día de hoy, papás que están aquí, ¿estás en una posición de neutralidad funcional? Checa la semana pasada, checa el mes pasado. ¿Estás en neutralidad o estás en posición de batalla ante los ataques del mundo contra tu familia y tu propio corazón? El versículo 9 y 10 dicen lo siguiente. Quiero recordarlo leyéndolo nuevamente. Dice que Moisés le dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron en la cumbre de la colina. Hermanos, Moisés por primera vez toma una decisión inédita, una decisión que no había tomado nunca. Habla con Josué, que también aparece por primera vez en la historia, para darle instrucciones para entrar en la guerra. Moisés ya no va a esperar que Dios lo haga todo, que Dios mande del cielo cosas, que Dios haga que las aguas se abran. Ahora Moisés tiene en claro, vamos a entrar en la guerra. Y el que en un futuro se convertirá en el líder del pueblo de Israel, que es Josué, para entrar en la tierra prometida, que también es conocido por su fe y su valentía, entra en la escena como el capitán de un frente de batalla. Y no está tan padre el panorama, porque básicamente le dice, Josué, vas a escoger hombres y al otro día ya estás listo para ir a pelear. Wow, eso suena bastante retador, ¿verdad? Desde el capítulo 15, el pueblo de Israel está siendo probado para confiar en el Señor. De una manera diferente, esperando una provisión de un agua amarga convirtiéndose en dulce, y Dios lo hace todo. De un alimento que cae del cielo y solamente ellos tienen que tomarlo por la mañana, y Dios lo hace todo. De un momento en que llegan a una ciudad donde no hay agua, se quejan, se molestan, su incredulidad es revelada, y Dios de la roca abre un torrente para darles de beber, y Dios lo hace todo. Pero ahora, hermanos, la situación con Israel va a cambiar. Dios va a seguir proveyendo, pero de distinta manera. Ahora va a llamar a su pueblo a participar activamente en una batalla
pero siendo Él todavía el que suple, el que provee y el que les da el poder para la victoria. Esto sigue obrando el Señor, así que esto no le agarra por sorpresa al Señor. Está dentro de sus propósitos redentores para seguir haciendo crecer a su pueblo. Los llama a una posición activa y confiada en Él, pero a un enfrentamiento directo a la batalla, cuerpo a cuerpo, pelea directa. Mientras Josué y los hombres fuertes se preparan para al otro día enfrentar a Amalek, también la palabra nos dice que Moisés considera subir a la colina en otro frente de batalla. Y no sube solo. Moisés considera subir con 2 hombres y también con la vara de Dios. Hermanos, lo que Moisés va a hacer en la colina con la vara será determinante en todos los frentes de batalla. La frase de Moisés, yo estaré sobre la cumbre, no es así como una frase que denote, yo me voy a sentar ahí a ver qué pasa y voy a dar así como órdenes y voy a observar como si estuviera viendo una serie de Netflix. No, es una palabra que significa una posición militar que denota autoridad y que denota supervisión y acción. Es una palabra militar la que está utilizando ahí Moisés. Y hermanos, hoy nosotros no podemos ignorar como pueblo de Dios la realidad de la guerra contra los enemigos de nuestra alma. Desde que el Señor nos redimió por medio de Cristo, hoy nosotros como su iglesia, nosotros también vivimos tiempos de guerra. Y quiero que esto quede muy claro para cada una de las personas que está en este auditorio, hermanos. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros, el pueblo de Dios, redimido por Jesucristo, no tenemos enemigos humanos ni peleamos guerras contra naciones. ¿Y quedó claro? Nuestros enemigos hoy no son humanos, no son naciones. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 6, del 11 al 12, en la Nueva Versión Internacional. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hermanos, este es el enemigo y esta es la guerra del pueblo de Dios hoy. Porque nuestra guerra centra sus objetivos de batalla en las propias raíces del problema central de nuestra vida, aquello que ocasiona un verdadero daño a nuestra alma. Hermano y hermana que están aquí, esta guerra es contra poderes espirituales de maldad, contra estrategias de mentira que propagan ideologías y formas de pensar dentro de nuestra propia familia, de nuestro propio entorno y de nuestra propia ciudad y país. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber que estas mentiras resisten la verdad de Dios y refuerzan la maldad que gobierna el mundo. Así que nuestra guerra, hermanos, es también una guerra digna de ser luchada a la luz de esta realidad espiritual. Y otra cosa más, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros enfrentamos esta guerra de manera muy cercana, en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia carne. El enemigo no nada más está allá afuera, el enemigo nos ataca en nuestros propios miembros por medio de nuestra naturaleza caída, donde la Biblia le llama la carne. Esa naturaleza remanente todavía de pecado. Por lo tanto, hermanos, todo eso llega a través de deseos carnales que se oponen en contra de la nueva vida del Espíritu que Dios nos ha dado ahora como sus hijos. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes van a vivir. Y quiero recordarles en esta mañana a todos que no somos llamados a hacer la paz con los enemigos de nuestra alma. Pero tampoco, no pensemos ingenuamente que Dios va a pelear por nosotros esta guerra sin nuestra participación activa. Me encanta esta frase de John Piper que quiero transmitirles también en la pantalla, particularmente acerca de esta realidad. Dice, así que el Señor me dice que mate mi pecado. No debo esperar a que Dios lo mate mientras permanezca pasivo.
pero Él me dice que lo mate por el Espíritu. Así que matar el pecado es un milagro del Espíritu, pero yo no espero el milagro, sino que actúo el milagro. Hermanos, ¿alguno de nosotros le está pidiendo a Dios hoy que mate un deseo pecaminoso en su vida cuando sabes bien que Dios te está llamando a que tú lo hagas por medio del poder de su Espíritu? Déjame te digo unos ejemplos. Señor, quita ese deseo de lujuria que le he dado lugar con alguien de mi trabajo y que ya no me sienta atraído a eso. Dios no te lo va a quitar. Dios te va a proveer de su Espíritu para que tú lo mates ese deseo. Señor, te pido que quites esa flojera que no me hace concentrarme en mis tareas de la escuela y me distrae en las redes sociales. Señor, te va a mandar a que tú lo mates por medio del poder de su Espíritu. Señor, quita de mí esa ira o frustración que me hace entrar en contienda con mi esposo o con mis hijos. Tal vez tú le estás pidiendo eso al Señor y el Señor hoy en esta mañana te está diciendo, yo quiero que tú lo enfrentes porque te he dado de mi espíritu para que lo mates. No estás peleando solo, pero estás peleando a través del poder de mi espíritu. Así que hermanos, somos llamados a la guerra, pero no en nuestra fuerza, sino, y subraya esto porque esto es el eco de lo más importante que viene a continuación. Somos llamados a la guerra, no en nuestra fuerza, sino dependientes del poder de su Espíritu. Porque dice ahora el versículo 11 al 13, en mi segundo punto, que le he titulado La batalla más importante de la guerra. La batalla más importante de la guerra. Hermanos, en todas las guerras hay diversos frentes de batalla. Pero en todas las guerras siempre ha habido una batalla que es crucial, que marca el rumbo de toda la guerra. Lee conmigo versículo 11 al 13. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Pero cuando dejaba, o mejor dicho dice, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Voy a leerlo hasta el 2. Hermanos, aquí se nos describe, en este segundo punto, en este pasaje, lo que podría yo definir como la escena de la batalla que marcó el rumbo de toda la guerra de Israel contra Amalec. Parece que el autor no está interesado en darnos los detalles de todos los frentes de batalla, sino que Dios mismo, inspirando al autor, está mostrándonos lo que Él quiere que veamos como más importante. Ahora, quiero que vean y no olviden que esta batalla en lo natural, hermanos, es sumamente desequilibrada. Un pueblo que una noche antes está reclutando hombres con cero experiencia militar para pelear contra un ejército experimentado en la guerra, armado, con estrategias. Esta es una batalla muy dispareja en lo natural. Sin embargo, quiero que vean, hermanos, que Moisés en ninguna forma está poniendo su confianza en Josué y en esos hombres seleccionados por él para ir a pelear. Los está enviando porque es necesario ir a pelear, porque es necesario ahora que el pueblo de Israel entienda que hay que activamente participar en el propósito de Dios, pero Moisés no está poniendo su confianza en eso. La confianza de Moisés está en otro lado. Esta escena en la colina durante la guerra contra Amalec no es solamente la escena de la batalla más importante, sino que es aún algo mayor. Es la escena, hermanos, que nos enseña que la postura de Moisés al tomar la vara en su mano es la que va a influir directa e inmediatamente en el campo de batalla. Porque cuando Moisés permanezca con la vara levantada en su mano, el pueblo de Israel va a avanzar y va a prevalecer contra un enemigo naturalmente superior. ¿Cómo es eso? Pues no tiene explicación natural porque Dios está participando. Pero cuando Moisés baja su mano y nota que el versículo 11 habla de una sola mano todavía, aquí está hablando de una sola mano. Eso tiene algo de relevancia ahorita que lo vamos a ver a continuación en el 12.
la dimensión terrenal, cuando Moisés baja su mano, simplemente la dimensión terrenal del poderío de Amalek se manifiesta y prevalece sobre el pueblo de Israel. Hermanos, esto es algo tremendamente importante para nosotros, porque sea lo que signifique, y ahorita lo vamos a ver también, lo que Moisés está haciendo en la colina, al levantar la vara, eso es trascendental y es esencial en el triunfo de Israel sobre Amalek. Así que la pregunta del $1.000.000 es esta. ¿Qué significa lo que Moisés está haciendo con la vara en la colina? Yo quiero ser cuidadoso aquí, hermanos, porque la verdad esta es una acción que no es tan sencilla de interpretar. Pero vamos a ver primero lo que no significa. Creo que por ahí podemos empezar. En primer lugar, lo que no significa es que Moisés no solamente está subiendo a la colina para ser como el capitán, director militar de estrategias y ver todo el campo de batalla y dar instrucciones y estrategias. No significa eso. En segundo lugar, tampoco significa que Moisés al levantar la vara de Dios mágicamente hará que Amalek sea derrotado sin que el pueblo de Israel pelee. Eso tampoco significa. La tercera cosa que tampoco significa, hermanos, es que en automático asumamos que lo que está haciendo Moisés al levantar su mano es que está orando sin cesar y ya está resuelto, pastor. Eso es. No. Hay algo de la oración. Hay algo que Moisés está haciendo que tú y yo hacemos cuando estamos orando. Pero no es todo, hay algo más. Y para poder entenderlo, necesitamos entender cuál es el rol de la vara de Dios también aquí. Porque no es la primera vez que se menciona en Éxodo. Ustedes recuerdan cuántas veces ya se ha mencionado la vara de Dios. Cuando Moisés pone y la usa para empezar las plagas, para abrir el mar rojo, para cerrarlo y poder liberar a su pueblo, el Señor de Egipto, y también para hacer que salga agua de la roca en Horeb. Lo que voy a decir a continuación, quiero que pongan mucha atención porque tal vez es lo más importante de todo el mensaje, hermanos. La vara de Dios en la mano levantada de Moisés apunta y retrata la presencia manifiesta y el poder de Dios sobre su pueblo. Es el triunfo y es la superioridad de Dios, de nuestro Señor, en la batalla de su pueblo. Así que lo que Moisés hace al levantar la vara de Dios es un acto de rendición y de dependencia al poder y a la presencia de Dios sobre su pueblo. O si lo queremos resumir todavía más, lo que Moisés está haciendo al levantar la vara de Dios en la colina es un acto de declaración de dependencia al Señor. Que también es oración, pero puede ser otras cosas y ahorita las vamos a ver. Pero básicamente, hermanos, Moisés está diciendo, Señor, estamos en tus manos dependiendo de todo lo que vaya a suceder. Y si tú no intervienes, Señor, estamos perdidos. Vamos a ser destrozados. Y esto es algo iluminador, hermanos. Para nosotros hoy, como su iglesia, ninguna batalla contra el enemigo podemos enfrentarla, ni debemos enfrentarla, sin asegurarnos que estamos dependiendo del Señor de una manera constante y real, no nada más de tu boca. No nada más porque hiciste una oración en la mañana de 3 minutos y medio. Esa no es dependencia del Señor y tu corazón lo sabe y el mío también. La dependencia del Señor es de sol a sol, con las manos levantadas al Señor, mientras la guerra está ahí en tu vida. Y tú lo sabes. Y Dios te lo está recordando a través de este pasaje el día de hoy. Así que quiero preguntarles, hermanos, ¿en dónde estás concentrando más los esfuerzos de tus batallas? ¿Es tu estilo de vida una declaración de dependencia del Señor? ¿O más bien tu estilo de vida es una declaración de que dependes más de tus propias capacidades, de tus relaciones, de tus recursos, de tu preparación académica? No hay manera de salirnos de eso, hermanos. No hay manera de argumentar. Nuestro estilo de vida da una declaración cada día
si estamos dependiendo del Señor o estamos actuando dependiendo de lo que sucede en el valle, en la guerra. Esto es algo que el Señor deben de saber ustedes que me ha mostrado en mi propia vida, hermanos. Y es que es algo tan sutil, es algo que hasta podemos darlo por hecho. Bueno, el Señor pelea nuestras batallas. ¿Qué significa lo que estamos diciendo? El Señor en este pasaje nos está mostrando que en la medida que bajemos nuestras manos diciendo que no dependemos de Dios, no vamos a prevalecer. Alguien podría preguntar, pastor, entonces, ¿cómo en mi vida diaria puedo crecer en dependencia del Señor? Esa es una excelente pregunta. Y aquí está la aplicación de este pasaje. Enfrentamos la batalla en dependencia del Señor cuando en nuestras vidas, tú y yo, nosotros todos como iglesia, hacemos uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nuestra dependencia a Él pueda ser prioritaria, constante y muy, muy real. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Si quieres anotarlos o tal vez tenerlos en cuenta para que tú los recuerdes. La palabra de Dios, el principal medio de gracia por el cual nosotros podemos leerla, meditarla, aplicarla. Al hacerlo estamos levantando una mano diciéndole, Señor, dependemos no de mi consejo, no del consejo de este mundo, dependo del consejo de ti, directamente de tu boca. En segundo lugar, la oración, exactamente. Sí es parte de esta actitud de dependencia. Cuando tú buscas al Señor en lo íntimo, cuando le ofreces rendición, cuando estás intercediendo, cuando estás sujetando tu vida a su reino, cuando estás trayendo peticiones y acciones de gracia. Estás levantando las manos al Señor diciendo, yo no puedo solo, necesito que el Señor me guíe. Tercera, la adoración. Lo que tú y yo hacemos al principio de esta reunión, pero que no solamente es cantar, porque la adoración no nada más es cantar, es la manera en cómo nosotros vivimos día con día, haciendo ver que lo más importante para todo lo que hacemos siempre es la honra y la gloria del Señor. Y entonces es también un medio de gracia por el cual podemos crecer en nuestra dependencia del Señor. Todos ahora diríamos que dependemos del Señor, ¿no es así? Tal vez podríamos decir, ah, sí, pero como que me estoy quedando corto tal vez. Bueno, déjame te ayudo con estas preguntas. ¿Tomaste tu Biblia esta semana para meditarla o está en la cajuela del coche aún? Y aún digo aún, ahorita está ahí en el estacionamiento. Puede ser una pregunta un poquito como simple, hermanos, pero a veces revela algo. Porque tú puedes tener una Biblia en tu casa diferente a la que traes aquí, o la puedes leer en tu dispositivo. Pero lo que yo estoy tratando de decir adentro de esto es, o atrás de esto es, ¿realmente estás manifestando tu dependencia al Señor en tu contacto con la palabra de Dios? O otra pregunta también podría ser, ¿adoraste al Señor por su fidelidad en esta semana? ¿O salieron palabras de afán y de temor en tu batalla contra tu carne? Y hay un último aspecto de medio de gracia que no quiero ahondar todavía porque es parte de la parte final de este segundo punto. La iglesia, la comunión con otros. Es el medio de gracia trascendental en este pasaje, de hecho. Porque en medio de las batallas contra el enemigo, el texto nos va a ayudar a ver, o nos está ayudando a ver, que no enfrentamos estas batallas solos. Hermanos, en el versículo 12 y 13 se nos dice que hay un gran problema. Moisés se está cansando porque todos los seres humanos nos vamos a cansar en esta batalla espiritual contra nuestros enemigos del alma. Moisés, al pasar el tiempo, nota cómo el versículo 12 ya no dice una mano, sino dice las dos manos, ambas manos se le cansaban. Nos cansamos, hermanos. La batalla espiritual contra nuestros enemigos del alma, Dios la pelea, nosotros la actuamos en el poder de su espíritu, pero no significa que no nos cansemos. Necesitamos ayuda. ¿De quién? Del Señor, provista por el Señor a través de otros. Y en este pasaje, hermanos, esta es una realidad inminente. Moisés, antes de subir, lleva a dos hombres, Aarón y Hur. Y lo importante no son quiénes son o los nombres y la historia de ellos, ¿verdad? Lo importante es su apoyo significativo en esta escena. Al ver al cansancio de Moisés,
Ellos no se quedan ahí parados, ellos no se quedan ahí dándole la bendición a Moisés, sino que toman una iniciativa activa de apoyarlo. Y nota cómo ninguno de ellos propone levantar la vara de Dios sustituyendo a Moisés, porque entienden muy bien que esta labor es una única labor en el orden de Dios que solo Moisés puede dar y puede hacer. Así que le acercan una piedra para recargarse, para sentarse tal vez, y le sostienen las manos cada uno de un lado para continuar y para que de esa manera la lucha siga siendo ganada e Israel siga prevaleciendo contra Amalek. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que dure la batalla. Esto nos enseña, hermanos, que nadie puede sustituirnos en nuestro propio llamado a la batalla en contra de los enemigos de nuestra alma. Nadie puede tomar tu lugar por ti para vivir en dependencia del Señor. No puedes delegarlo a nadie, no puedo yo delegarlo a nadie, porque esta guerra y este llamado Dios lo ha hecho a cada uno de nosotros en nuestra función. Esposos, papás que están aquí, hombres, no puedes delegarle a tu esposa esta función de levantar tus manos en dependencia del Señor si Dios te ha llamado a ti a ser la cabeza del hogar para ser el principal dependiente del Señor en tu vida. Sabes que yo estoy muy ocupado, le dices a tu esposa, ve tú a la iglesia, ve tú al grupo de casa, ve tú con los niños, ve tú al devocional con ellos. Podemos delegarle a nadie lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. Pastor, pero yo también tengo que trabajar definitivamente. Por eso es cansado esto. Pero dentro del cansancio real y físico, Dios ha prometido sostenernos cuando dependemos de Él, siendo ayudados por otros. Y hermanos, hombres que están aquí, yo aquí tengo un reto para ustedes. Nosotros como hombres somos a veces los que menos nos dejamos ayudar. Porque cuando tú no estás en comunión con otros hermanos y solamente vienes el domingo, tú no estás echando mano de la ayuda de otros. Tenemos que reconocer que somos falibles. No tiene nada de malo que tú digas, yo necesito la ayuda de otros hombres. Y bueno, ahí en el grupo de casa como que no me encuentro, pero yo necesito la ayuda de esos hombres y Dios quiere que tú lo veas así. Y por eso aquí está el cuarto medio de gracia, hermanos, reflejado en este pasaje, precisamente en el punto medular, en el punto más crucial de toda la historia. La comunión con otros, nuestros hermanos al lado de la batalla. Esta escena apunta a cómo la batalla del pueblo de Dios, Dios nos mandó a hacerla juntos en dependencia del Señor. Y esa es la razón por la cual los israelitas prevalecieron hasta el final del día. No fueron por sus propias estrategias, porque no tenían ningunas, no fueron por sus habilidades, porque nadie les sabía a la guerra, sino fue porque hubo una batalla más alta siendo peleada por tres hombres que estaban sosteniéndose mutuamente, dependiendo del Señor. Aarón y Hur tuvieron que ayudar y sostener. Aarón y Hur sabían muy bien cuál era su lugar en la batalla. No estaban ahí quejándose o cuestionando, pues ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo no me fui con Josué a pelear si yo sí soy fuerte? ¿O por qué yo estoy aquí con Moisés y luego pues con Aarón? O sea, ellos son como muy espirituales. Yo me imagino a Hur diciendo eso, ¿verdad? Aarón y Hur dijeron, este es nuestro lugar y si lo único que vamos a hacer es apoyar y sostener las manos de este hombre, que así sea de aquí hasta que se termine la batalla. Gloria a Dios, hermanos, por quienes el Señor nos permite entender cuál es el llamado que Dios nos ha hecho juntos, no aislados, no solos. En cualquier contexto de comunión, seguimos a Jesús juntos, hoy su pueblo, como la iglesia. Lo hacemos con esta misma postura. Estamos aquí, hermanos, en esta reunión y en todos nuestros contextos de comunión para ser ayudados y para ayudar a otros, para todos estar en dependencia del Señor. Moisés necesitó a Josué. Josué necesitó hombres para pelear con él.
Los hombres necesitaron el apoyo de Moisés levantando sus manos, y Moisés necesitó a Aarón y a Hur. En resumen, todos necesitaban de todos y todos necesitaron depender del Señor. Está hablando el Señor en esta mañana, hermano. ¿Cómo estás peleando tú tu batalla? Permíteme hablar esta palabra de confrontación y aliento para tu vida en esta mañana. Porque si eso está pasando en este pasaje, porque tú y yo a veces pensamos que vamos a prevalecer si peleamos nuestras batallas solos, sin ser ayudado y sin ayudar a otros. Puedo confrontarte en amor diciéndote que probablemente tu dependencia del Señor es una posible ilusión peligrosa en tu mente. ¿Será por eso que el Amalek de tu vida está prevaleciendo en tus batallas y necesitas desesperadamente el apoyo de otros antes de que bajes tus manos? Este es el diseño divino de la iglesia, hermanos. El pueblo de Dios hoy, por causa también de nuestra debilidad humana, nos necesitamos como los miembros los unos de los otros. Por eso nos gozamos, hermanos, cuando vienen aquí personas a presentar, que vamos a presentar como nuevos miembros de la iglesia, hermanos, porque son nuevos hermanos que vienen a ayudar a otros y a ser ayudados para que el pueblo de Dios prevalezca contra los enemigos de su alma. No es porque vamos a hacer más en el auditorio o porque ahora vamos a hacer más ruido en las canciones, ¿verdad? O vamos a hacer más en los grupos de casa. Eso pudiera suceder, pero lo más importante es esto, hermanos, que podamos llegar todos al final del día prevaleciendo, dependiendo del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y no nada más lo quiere, sino que además nos dice que Él es el que pelea esa batalla, que nosotros simplemente tenemos que creer y actuar lo que Él nos está mandando hacer. Pero algunos enemigos, hermanos, antes de pasar al tercer punto final, a veces son muy buenos en camuflajearse y en disfrazarse. Algunos enemigos acechan nuestra alma y nosotros no logramos identificarlos. De hecho, el mundo y su corriente es el enemigo que mejor se camuflajea porque engaña a los creyentes para hacerlos creer que hay cosas en su vida con las que no tienen que pelear. Lo dice así, 1 Juan 2:16, me gusta esta versión porque lo clarifica más, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, pero nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y hoy, muchas veces, hermanos, en lugar de estar haciendo guerra, los creyentes abren sus corazones para desear estas cosas que menciona este versículo, siendo invadidos por la retaguardia, por el enemigo feroz de nuestras almas. Ahora quiero hablarles a los jóvenes. Joven, si hoy piensas que lo que ves en redes sociales o tus propios logros o posesiones que deseas aspirar o tener son buenas en el plan de Dios de tu vida cristiana, yo te digo hoy a la luz de este pasaje, ten cuidado. Porque si no tienes tú a otros a tu alrededor que te puedan prevenir, que te puedan ayudar a discernir al enemigo, porque tal vez no vienes a deltas, ¿verdad? Tal vez no vienes a gamma, no te gusta estar en un grupo, no lo ves necesario, solo vienes los domingos y no conoces a nadie más y no te interesa conocer a nadie más, estás en una posición de mucho riesgo. Y Dios está hablando tu vida hoy a través de este pasaje. O tal vez tú, hermana soltera, que estás considerando que no es necesario perseverar en un grupo de mujeres o en un grupo de casa, porque piensas que la ayuda que necesitas del Señor es suficiente con lo que escuchas del domingo, ten cuidado con el enemigo. Porque esa puede ser la razón por la que tal vez el enemigo te seduzca a encontrar a esa persona no creyente que te corteja y pensar que ese es el amor de tu vida, abriendo tu alma a lo que el Señor no tiene para ti. O tal vez ustedes, esposas jóvenes, que saben muy bien en su corazón que necesitan ayuda con su propio carácter y su paciencia, pero que no están en contacto con otras mujeres
que te pueden enseñar a amar a tu esposo y a tus hijos, a sostener las manos de tu esposo, así como Aarón y Hur con Moisés. Hermanas, necesitan considerar ser ayudadas y necesitan considerar ayudar a otras en su dependencia del Señor. Versículo 13 al final de este punto 2 dice algo muy alentador, pero muy revelador. Dice el versículo 13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta palabra está bien fuerte. Deshizo a Amalec. Básicamente no es que Josué venció. La palabra en el original, hermanos, significa algo que nos apunta al efecto de la batalla que produjo bajas sensibles el enemigo. Bajas sensibles en el enemigo que casi lo destruyen. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros enemigos espirituales. Y esta respuesta que te estoy dando aquí, hermanos, es que esta batalla no fue una batalla fácil de unas horas o unos minutos. Fue todo el día hasta que se puso el sol. Duró todo el día. Hubo bajas en el pueblo de Israel probablemente. Porque acuérdate que cuando Moisés bajaba la mano, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalec. ¿Qué quiere decir eso? Que Amalec le daba con todo a Israel. Había bajas, hubo estragos, hubo cansancio, pero al final Josué deshizo a Amalec. Tal vez algunos de ustedes, como yo, al estar aquí escuchando esto, digas, tal vez yo me identifico con Moisés, me siento con las manos muy cansadas, pastor, y no encuentro la manera de seguir adelante. Tal vez a veces me desaliento porque a veces estoy peleando con los mismos deseos carnales que hace 20 años. Tal vez tú, esposo, tú, hombre que estás aquí, eso te desalienta y te desanima porque dices, es que a veces siento precisamente eso, que yo prevalezco, pero a veces siento que estos deseos carnales prevalecen contra mí. ¿Cuándo voy a terminar esta batalla? ¿Cuándo voy a ganar esta batalla? Pues la Biblia dice en este pasaje que tienes que ser sostenido y perseverar en el Señor hasta el final del día. Todavía no llegamos ahí. Sigue adelante, hay una promesa, pero no bajes las manos. La respuesta a que si hay una victoria para ti en esta guerra contra ese enemigo es un sí contundente. Responde hoy con una postura de dependencia total al Señor en tu batalla. Y necesitas recordar que la victoria de la batalla es del Señor y está asegurada a través hoy de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la batalla está ganada en la cruz. Nuestro Rey y Supremo Guerrero Jesucristo, Él ya ganó esa batalla de nuestra alma por nosotros, por lo cual podemos pelear hoy todavía porque Jesús ya ha ganado esa batalla. Dice la Biblia que Josué deshizo a Amalec, pero no lo hizo solo. Pero también la Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el Hijo de Dios, Jesucristo, deshizo las obras del diablo. Destruyó las obras del diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque en Jesús nosotros tenemos un mayor Josué, un mayor líder, un mayor capitán de batalla que ha deshecho a todos sus enemigos. Y el Padre nos dio nos dio juntamente, esa palabra no existe, ¿verdad? Eso me pasa por ahí tan rápido. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no nada más te dio vida juntamente con Cristo para estar sentado, sino para pelear dependiendo de Él. Y eso lo hizo a través de su Espíritu en nosotros. Moisés levantó sus manos, hermanos, pero Moisés se cansó. Pero Jesús no se cansó, hermanos. Jesús es un mayor Moisés, el perfecto rey que nunca se debilitó y que él perseveró en guardar y salvar a su pueblo, venciendo a sus enemigos. Jesús es un mejor intercesor, porque con su poder ha enviado su Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros. El autor de Hebreos lo dice de esta manera, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, Jesús es el más alto Moisés. Intercede perpetuamente hoy como el Rey resucitado a la diestra del Padre. Jesús no está sentado en una piedra, Jesús está sentado en un trono con un cetro donde tiene toda la autoridad, socorriendo poderosamente
a ti y a mí que somos tentados para darnos su victoria a través de su Espíritu y nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Así que la victoria es del Señor en Cristo, hermanos. Y Él ha llamado a su pueblo a pelear dependiendo de Él. Y esa es la última parte. Tercer punto es la guerra permanente y la victoria definitiva del Señor. Lee conmigo el versículo 14 al 16. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro, Moisés, para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esta es la parte final del mensaje donde hay una declaración solemne directa del Señor a Moisés. Un recordatorio perpetuo donde Dios le dice a Moisés qué tan personal se lo está tomando Dios esta batalla y este ataque de Amalek contra Israel. Es algo que Dios mismo dice: esto es personal, Moisés. No temieron, los atacaron, se interpusieron en mi propósito, pero yo soy Dios, yo sabía, yo controlo todo, pero eso no significa que mi postura contra ese enemigo sea de continua guerra. Y dice el versículo 14, que le recuerde a Josué que Dios mismo va a borrar por completo la memoria de Amalek. Esto no es cualquier palabra. Dios mismo está prometiendo a su pueblo: yo mismo me encargaré de borrar a Amalek cuando ustedes peleen contra él. Y la historia en el Antiguo Testamento nos dice que Amalek hace alianza con otros enemigos durante todo el desierto, pero luego también cuando llegan a la tierra prometida, no se acaba, parece que los vencen y vuelven a resurgir, se vuelven a reagrupar, el rey Saúl vuelve a enfrentarlos, casi los acaba, pero no obedece completamente. Luego viene David, también los vence y no pueden acabarlo. Esta batalla perpetua contra Amalek en la narrativa es un tema teológico a través de toda la Biblia, porque el Señor nos muestra que Él en el Antiguo Testamento está en contra de los pueblos que se interponen en el camino de su plan redentor, pero en el Nuevo Testamento esos enemigos son revelados como enemigos espirituales, los cuales también se oponen a los planes redentores del Señor, pero Jesús llama a su pueblo a pelear la batalla. Hermanos, el poder del pecado ha sido derrotado, pero aún hay presente una naturaleza permanente. Tú y yo en esta mañana, hermanos, debemos recordar que no fuimos llamados para declararle neutralidad a los enemigos de nuestra alma. Las batallas diarias de nuestra vida deben de ser vistas a la luz de la mayor y gran batalla cósmica que el Señor Jesucristo ya ha peleado y ya ha triunfado a favor nuestro. Y por esa razón el versículo 15 dice esto, que Moisés levanta un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Es una señal donde Dios revela algo extraordinario que ha hecho a favor de su pueblo. Y en este caso, tal vez ustedes han escuchado esa frase o esa palabra, Jehová Nisi, Yahvé Nisi, que significa el Señor es nuestro estandarte. En otras palabras, el lugar no se llama Moisés es mi estandarte, el lugar no se llama Josué es mi estandarte, el lugar donde Dios peleó a favor de su pueblo mientras su pueblo dependía de él, se llama el Señor es mi estandarte, porque Él fortaleció y peleó la batalla mientras el pueblo dependió de Él. Lo voy a decir las veces que sea necesario, hermanos, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy, en nuestro tiempo, ese estandarte aún tiene un título más claro, porque ese título con mayor claridad es: Jesucristo es nuestra victoria. Y no es una promesa a futuro, sino ya es una promesa que Cristo ha logrado realizar. Cristo en la cruz triunfó sobre todos sus enemigos, avergonzándolos públicamente. Dice una versión, haciendo espectáculo público, para que esa victoria pudiera ser abrazada en fe y llevada por el poder del Espíritu Santo en nosotros a una acción mientras dependemos de Él.
Por último, hermanos, Jesús es el que ha dado la victoria a su pueblo. Y Él ha peleado por nosotros venciendo el pecado. El reino de Cristo avanza triunfante por medio de su iglesia, que hoy todavía está batallando y haciendo guerra, y la promesa de Cristo es que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Podemos extender su bandera, podemos extender su estandarte hoy en nuestras vidas en esta mañana. Hoy que estamos anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos levantando en este mismo momento una bandera, un estandarte en este territorio, diciendo: Jesús es nuestra victoria. Él pelea la batalla por nosotros, mientras enfrentamos a los enemigos de nuestra alma, dependiendo del poder de su Espíritu. Y esa bandera, hermano, está en tu casa. Esa bandera puede estar en tu trabajo. Esa bandera Dios te ha llamado a que la establezcas en todo aquel lugar que tú pises, donde el Señor pelee por ti, donde también al mismo tiempo tú dependas de Él y reconozcas que Él es el único que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso somos llamados el pueblo de Dios, porque no estamos peleando solos, hermanos. Cristo, nuestro gran capitán, ha ganado esa batalla y nos está dirigiendo a la victoria hasta que Él regrese por nosotros. Les voy a pedir a los hermanos del grupo de alabanza que se vayan preparando. Y yo quiero decirles esto para finalizar, hermanos. Confiemos hoy en el Señor. Nuestro estandarte hoy no está en un altar. Nuestro estandarte está en la obra de Cristo en la cruz, en la tumba vacía y en su resurrección a favor de nosotros. Yo te quiero invitar, pero al mismo tiempo retar a esto. Rinde al Señor tu vida en dependencia total de Cristo, porque Él pelea la batalla por ti. Si tú hoy no estás todavía en Cristo, no has entregado tu vida al Señor, debes de saber a la luz de este pasaje que tú estás en grave peligro. No hay tal cosa como un mundo de paz sin Cristo. En el mundo hay guerra y tú estás en peligro. Tu alma está en peligro, pero el Señor ha venido para salvarte a través del mensaje del Evangelio. Así que si tú hoy no has abrazado a Cristo y has puesto tu fe en Él, yo quiero decirte: ríndete al único que puede salvarte y darte verdadera victoria en medio de la guerra de este mundo. Vuélvete en dependencia a Él, hermano. Quiero pedirte que cierres tus ojos para orar. Si has confiado más en tu capacidad, en lugar de vivir completamente dependiendo de Él, yo te quiero pedir que ahí en tu lugar tú mismo, audible o no audiblemente, confieses al Señor tu pecado de autosuficiencia, de incredulidad, de sentirse víctima cuando Dios te ha llamado a que por el poder de su Espíritu tú pelees, porque Él te va a dar la victoria. Pídele que te fortalezca con el poder de su Espíritu en esta mañana. Y a todos los que el Señor les ha dado vida juntamente con Cristo, Él ha prometido que su Espíritu es la diferencia para poder matar a estos enemigos.